Hola chicas, bienvenidas a este canal, espero que se encuentren súper bien. Este día les voy a compartir esta hermosa trenza holandesa doble. Así que vamos a comenzar sacando la primera sección de cabello. Esta sección la vamos a sacar en forma de triángulo, como pueden ver es un triángulo un poquito alargado. Vamos a hacer esta trenza a los dos lados, así que vamos a sacar la segunda sección de este lado. También muy importante, recoger todo el resto del cabello para trabajar tranquilamente en dicha sección. Y la razón por la que me gusta hacer estas colitas es que de esta forma me aseguro antes de comenzar la trenza que las dos colitas están del mismo tamaño o del mismo grosor. Así que vamos a comenzar acá de este lado. Vamos a sacar un mechoncito bastante finito y lo vamos a dividir en tres. El mechón me gusta sacarlo bastante finito porque de esta manera es que conseguimos un acabado bien definido desde el inicio. Así que una vez tenemos estos mechoncitos listos, voy a comenzar cruzando hacia atrás el mechón izquierdo, luego tomo el mechón del centro y cruzo también el mechón derecho. De estas voy a dar dos vueltas. Lo que significa dos vueltas son que vamos a cruzar los mechones dos veces sin agregar o antes de agregar cabello. Y ahora sí chicas, vamos a acomodar muy bien este mechón porque es ahorita que vamos a comenzar ya a agregar nuestra primera sección. Así que le vamos a agregar al mechón derecho. Ahora tomo el mechón izquierdo por detrás con pulgar y dedito índice. Así que vamos a agregar cabello y cruzamos nuevamente. Como pueden ver, únicamente estoy utilizando dedito pulgar y dedito índice. Con estos voy a estar sosteniendo mechón izquierdo y mechón derecho, mientras que el mechón del centro simplemente lo vamos a cruzar en X con estos mechones. Agregamos cabello a mechón izquierdo y como pueden ver voy a tomar el mechón del centro y lo voy a cruzar en X. Ahora por detrás de mechón del centro con mis deditos índices voy a tomar mechón derecho. Y aquí solo lo voy a sostener mientras tomo una sección chiquitita y se la voy a agregar. Una vez agregado vamos a tomar mechón del centro y con esta misma mano pero con dedito índice y pulgar voy a sostener el mechón izquierdo. Y como pueden ver, para este método únicamente vamos a estar moviendo mechón izquierdo y mechón derecho con dedito índice y así sucesivamente lo vamos a hacer chicas hasta agregar el último mechón. Como pueden ver, media vez ustedes se apeguen al método de inicio. Esto lo vamos a practicar hasta el fin, así que mucho ojo de no equivocarse en cada vuelta y ya verán cómo esta trencita le sale, porque le sale. Algo muy importante que no se los mencioné es que los mechoncitos con los que vamos a comenzar tienen que ser bastante finitos, aunque por esto a veces cuesta un poquito manejar estos mechones, pero entre más finitos estos mechones son, esta puntita del triángulo queda más definida, a diferencia que si los tomamos un poco más grandes, la trenza queda como un poco deforme, como así sin puntita. Entonces el truquito para que este triángulo quede definido desde su puntita es tomar y comenzar la trenza con mechones bien finitos. A continuación chicas les voy a mostrar en este otro lado otro método, otra forma de hacer esta trenza. Por si este estilo les parece un poquito complicado, les voy a enseñar este. Y lo que vamos a hacer aquí chicas, para comenzar vamos a separar el mechoncito finito y lo que vamos a hacer aquí es dividir esta sección por mitad. O sea, los mechones que vamos agregando izquierdo y derecho, aquí los vamos a tener ya partidos cada cual en su lado. Y así simplemente solo vamos a ir tomando el mechoncito, uno de este lado y otro del otro lado. Así que vamos a dividir este mechoncito en tres y vamos a dar las dos vueltas cruzando entre estos mechoncitos sin agregar cabello. Esto es para asegurar muy bien el inicio. Y una vez listo, comenzamos de este lado a agregar el primer mechón bastante finito. Vamos a cruzar con mechón del centro y tomamos el mechón izquierdo y de este otro apartado que hicimos acá agregamos cabello. Como pueden ver, yo siento que esta es una forma más fácil y más práctica porque aquí simplemente no vas como separando los mechones que vas a agregar aquí,
ya tienes las secciones, aquí simplemente las vas a agregar. Esto es lo único diferente al método que hicimos al otro lado. Ya por lo consiguiente, chicas, ya el cruce y todo eso es lo mismo. Así que déjenme saber en los comentarios cuál de las dos partes les resulta mucho más fácil, si es ir seleccionando el mechoncito a la hora de cruzar o si se les hace más fácil separarlo por mitad antes de comenzar y así simplemente agregar. Ahora les voy a dar otro tips. Si la trencita les quedó algo chueca, un vacío por allá, otro por acá, y si les quedó medio pandita, también lo que vamos a hacer es darle un poquito de volumen y así las vamos a estar emparejando, que más o menos sea similar una con otra, ya que como pueden ver, ni aún nuestras cejas, ni aún nuestros ojos, no sé qué más mencionarles, pero nada son gemelos, solo son como primas, si acaso hermanas. Ahora lo que vamos a hacer aquí, chicas, son unos choricitos. Les voy a presentar este método, luego les voy a presentar otra forma de hacerlo. Vamos a ir colocando la gomita y al final darle volumen, pero como pueden ver, a la hora de colocar la siguiente gomita, como que esto se estira, pero de igual forma, chicas, sí que funciona, porque aunque se les estire, luego miren, le vamos a dar volumen y vuelven a tomar su forma. Así que de este lado se los voy a estar haciendo de esta forma y del otro lado vamos a usar otro método para que vean cuál es la diferencia. Y sí que es mucha, chicas, mucho. Así que voy a estar cubriendo la gomita con este accesorio. Aquí si no tienen también queda muy bonito con gomita en color negro. En este lado, chicas, únicamente vamos a colocar las gomitas así sin darle volumen, y el volumen aquí se lo vamos a dar al final hasta que hayamos terminado este choricito. Pero algo curioso aquí, chicas, es que colocando o usando este método, los choricitos como que no quedan tan redonditos o tan definidos, ya que ustedes van a ver cómo me quedó al final este choricito que hicimos de esta forma. Y listo, así quedó este peinado sencillo, bonito y sobre todo muy práctico. Así que te voy a mostrar esta opción que lo puedes utilizar así con cabello en el frente con dos mechones a los lados, y también te voy a mostrar una segunda opción que lo puedes utilizar con el cabello hacia atrás, detrás de las orejitas, y la verdad queda muy bonito. Como pueden ver, este choricito que hice del lado izquierdo me quedó un poquito chueco, ya que en la parte de abajo, en las puntitas, como que no tenemos demasiado cabello, así que este choricito en esa parte como que no agarró mucho volumen, o ese método no funcionó para de la forma en que yo lo estaba utilizando. Así que esto fue todo por el día de hoy, chicas. Espero que les haya encantado y que principalmente esto les ayude. Bendiciones para todas y recuerden que yo las espero en un próximo video.